Hoy trataremos el tema de protección integral contra rayos en yates y embarcaciones. Si bien es una de las temáticas que podemos ver como de menor frecuencia, no es tan así. Lo vamos a valorar en el transcurso de este webinar, que ha sido abordado gracias a los comentarios que ustedes dejan en nuestro canal solicitándonos dicha temática. Partiremos de la definición de rayo, pero ya tratado en varios cursos de nuestro canal, pero notando o dándole la importancia a que el rayo es uno de los fenómenos naturales que destaca siempre por su evidente violencia y el poder destructivo que se le atribuye. El rayo, a la vez que nos fascina, también nos asusta y producto de sus consecuencias o resultados pueden generar daños tanto a nivel humano como a nivel material. Y es por esto que uno de los objetivos fundamentales es que siempre veamos cómo minimizar con nuestro conocimiento los efectos dañinos de este fenómeno. Es un peligro que debe tenerse en cuenta en todo tipo de instalación, así como en todo tipo de equipo eléctrico. Un buen conocimiento de este fenómeno natural y sus efectos es esencial para evaluar el riesgo y elegir los mejores métodos de protección. Esta segunda afirmación es la base de lo que como grupo de trabajo siempre abordamos en cualquier esquema de protección. Daños en embarcaciones. Un dato fundamental sobre los rayos es que se ven atraídos por objetos más altos. Más que el que se vean atraídos por esos objetos más altos es que al tener objetos metálicos de gran altura, la rigidez dieléctrica del aire puede ser vencida entre la base de la nube cargada y ese elemento metálico. Ahora bien, para el caso de los barcos, son focos de rayos producto de que al impactarse van a drenar esa energía al agua, ya que navegando lo más probable es que el barco sea lo más alto que se encuentre en la superficie marina. Cuando un rayo alcanza a un barco, los daños producidos pueden ser muy graves. En este caso, debemos concentrar los esfuerzos en minimizar las consecuencias del impacto de rayo. Ahora bien, a continuación vamos a ver dos videos. Uno del caso que tenemos de un crucero en Génova, en el cual impacta un rayo en la zona de la cubierta donde está la chimenea, el elemento más elevado del crucero. Esto es una de las temáticas que más frecuente que hemos encontrado en los videos de impactos de rayos sobre embarcaciones. Ahora bien, ¿qué problemas puede generar ese impacto? Un crucero, es cierto, como lo ven ahí, solamente hay un daño en lo que se pudiera decir la parte física del elemento superior de cubierta, pero esto puede generar en alta mar, puede generar, por ejemplo, problemas en la operación, inclusive mantenimientos que no estaban programados y menos fuera de puerto. Pero vamos a ver más adelante otro video, que es el video de tenemos una embarcación velera en la cual es impactada. Esto puede generar daños como el que se pierda la posibilidad de navegación a nivel de alta mar, producto de que en este tipo de veleros, como vamos a ver más adelante, hay sensores, hay elementos en los cuales son parte de la comunicación del barco hacia tierra y poderse mantener y poderse orientar.
Ahora, dentro de la probabilidad de impacto de rayos en embarcaciones, debemos tener bien claro que los barcos en el mar, fondeados y en tierra, por ejemplo, con un dique seco, son vulnerables a impactos de rayos. Eso es un elemento que podemos tener, como decíamos al inicio, por la referencia de la altura con respecto al plano del agua o del dique. La probabilidad de que caiga un rayo depende de la densidad de rayos a tierra NG, que se indica cuántas descargas de rayos ocurren por kilómetro cuadrado en la zona donde se encuentren. Este tema lo hemos tratado en el análisis de riesgo en otros videos. Ahora bien, cuanto más se acerque un yate o una embarcación a aguas ecuatoriales, mayor será el riesgo de ser alcanzado por un impacto de rayo en el mar. Y aquí representamos de forma esquemática lo que es la distribución de rayos por kilómetros cuadrados en todo el globo terráqueo y cómo a partir de la línea del ecuador se ve la intensidad de rayos por kilómetros cuadrados anualmente. Ahora, cuando hablamos, ¿qué sucede si un rayo golpea el mástil de una embarcación, por ejemplo, ¿no? Aquí se ve una imagen en el cual tenemos que si el rayo golpea el mástil de un yate, las corrientes de rayo viajan por la cubierta, dado que varios cables se colocan en el mástil, se interconectan, por ejemplo, con las luces de navegación, la antena de radio o el anemómetro. La corriente de rayo entrará en el interior de la nave a través de estos cables y se extenderá por todo el cableado de cada uno de estos sistemas, pudiendo generar pérdidas en equipos de comunicación, posicionamiento, etc. Esto ya genera una grave problemática para no solamente la embarcación, sino para su tripulación. Incluso hasta permitir la entrada de agua, ya que algunos de estos dispositivos se encuentran a nivel bajo del agua y por lo tanto si hay una ruptura, ¿no? Y si hay una perforación, entonces el daño puede convertirse en un atentado hacia la vida de los seres humanos. Durante la navegación, la entrada de agua se hace notar con facilidad y se puede entonces eliminar por una labor de mantenimiento. Mas, sin embargo, si el yate está fondeado, la entrada de agua puede ser de una forma paulatina, sin ser observada, y en el momento que se detecte ya el yate puede estar en su fase de hundimiento. Por ejemplo, de los equipos de comunicaciones más importantes dentro de una embarcación, nos podemos encontrar con el VHF portátil, el fijo, el VH fijo con llamada de selectividad digital y otros sistemas de radiolocalización como son el transpondedor de radar. Todos estos conforman los elementos fundamentales de una embarcación de recreo. Ahora, todos son elementos extremadamente sensibles. Por esto es que vamos a ver como método de protección o método de análisis el método de cálculo que nos debe definir ante todo, como hemos visto en diferentes cursos de nuestro canal, el definir el nivel de protección. O sea, la definición del nivel de protección para una embarcación, por supuesto, va muy de la mano de inclusive la relación con la que vamos a cerrar en este webinar, que es la relación con las agencias de seguro. Y por eso vamos a ver que se mantiene la misma tabla de niveles de protección. Nivel 1, que es el más preciso, es en un radio de la esfera de 20 metros, nivel 2, 30, nivel 3, 45 y nivel 4, 60. Fíjense que aquí se representa cómo rolamos la esfera a nivel del mar y cómo al topar o tocar con las guías de
mástil y demás son los puntos que tenemos que tener bien claro que deben hacer la función de conducir, transmitir y drenar a través de la embarcación. Ahora, ¿cómo se puede lograr esto que se ve en esta imagen? Bueno, en la siguiente diapositiva se plantean, por ejemplo, disipación de la corriente del rayo en embarcaciones con cuerpo metálico. Pues bien, para implementar las medidas de protección contra rayos en una embarcación se deberá distinguir entre mástiles, cuerpos metálicos y no metálicos del yate o embarcación en sí. O sea, si tenemos que este es el elemento metálico principal, tenemos que evaluar que todo elemento adicional metálico debe conectarse o debe equipotencializarse entre sí. Por ejemplo, un yate de metal, si el yate tiene un cuerpo de metal que está conectado de forma conductiva al mástil de metal, como se observa en la parte inferior, bien, aquí tendremos que no se requieren medidas adicionales, ya que, por supuesto, si el yate tiene todo su casco metálico y cae un rayo y el mástil está conectado a ese casco, la posibilidad de conducción está dentro de todo ese cuerpo metálico que está en contacto directo con el agua. Ahora bien, hay muchas formas de hacer la interconexión con elementos metálicos, como puede ser con pinza, conectores de este tipo que aparecen acá en el lado numerado con 1, ¿no? Para que sirva de puente entre el elemento metálico del mástil y los conductores que van a unir. Y el uso de trencillas metálicas para equipotencializar. Ahora bien, si estamos en el caso de yates de cuerpos no metálicos, por ejemplo, en estos casos los yates con cuerpo de madera requieren medidas adicionales y protección específica en función de que si el mástil está hecho de madera, una varilla captadora con un espesor de al menos de 12 milímetros, que es lo que marca la norma, entre 12 a 16 milímetros, debe sobresalir al menos 300 milímetros, o sea, 30 centímetros desde el mástil. Ese va a ser el elemento captador. Ahora, el conductor de bajada tendido, ya sea interiormente por el mástil o adosado al mástil, si es de cobre, debe tener una sección mínima de 70 milímetros cuadrados. Debe enrutarse en el área exterior del yate y conectado a una placa de tierra. La placa de tierra debe tener una superficie de al menos de 0.25 milímetros cuadrados y debe ser de cobre u otro material a prueba de agua salada. Es decir, estamos hablando de que tendríamos que tener condiciones de materiales, ya sea cobre o acero inoxidable. En caso de los yates grandes, es posible que se deban usar diferentes placas de tierra para que tener camino múltiple de que drenar dicha energía al agua, debido a que si es de fibra o madera, estos serán los puntos de drenaje. Ahora, estas distancias entre estas placas que se pongan deben observarse de forma tal de que por la distancia no se generen diferencias de potencial entre las placas que generen chispas y puedan provocar un incendio en un yate que es de madera. Entonces, estos son elementos que se pueden observar en esta diapositiva que hemos llamado equipotencialidad de la estructura. Bien, si vemos esta diapositiva en toda su plenitud, podemos ver cómo hay placas de cobre de 0.25 milímetros cuadrados con el conductor que viene de bajada de 70 milímetros cuadrados y cómo a su vez hay placas bien
en la masa principal del barco o en el puente del barco, donde se van a unir con conductores de menor sección hasta 6 milímetros cuadrados para equipotencializar desde las aspas, la guía, o sea, cada uno de los elementos que estén equipotencial. Si recuerdan, siempre que hemos visto en diferentes cursos, tanto para la parte de telefonía como para la parte de, por ejemplo, de lograr un plano equipotencial, hemos definido que la puesta a tierra, el elemento básico o clave para cualquier solución de éxito, es que todos los elementos metálicos se encuentren equipotencialmente unidos. Y esto se cumple en los yates y barcos. En este caso estamos poniendo la muestra de un velero compuesto de madera, en el cual se han dejado diferentes placas para utilizarlas como elemento de drenar la energía de la descarga atmosférica a el mar. Ahora, está otra temática. Ahí estamos viendo cómo proteger que si hay un impacto haya un elemento captador, haya o exista un conductor de bajada y a su vez tenga un elemento donde drene al agua la energía del rayo. Eso sería protección externa. Ahora, hemos analizado lo que es la protección interna. A veces pensamos que el impacto de rayo lo más grave sería que pierda el mástil. Bueno, es grave, pero más grave aún es la pérdida de todos los elementos de comunicación, porque en esa condición indudablemente queda totalmente desprovisto de auxilio esa embarcación. Entonces vamos a ver qué marca la IS 60364-7-709, donde plantea los aspectos vitales en el suministro de energía. Por razones de protección contra la corrosión, el conductor de protección de sistema de alimentación no debe estar conectado a partes metálicas conectadas a tierra del vehículo acuático. El conductor de tierra del sistema de alimentación no tendrá la función de proteger a las personas en el yate contra las descargas eléctricas, ya que existirá un transformador de aislamiento en el yate que garantiza la protección contra descargas eléctricas de forma directa. O sea, estamos hablando de la protección, por ejemplo, que podemos tener en el caso de equipos de uso en baños y cocina del yate. ¿Cómo es que se puede obtener esa protección con respecto a la persona en su operación? Si se fijan en la zona del diagrama del extremo inferior derecho, ahí se ve cómo existe un transformador de aislamiento, que son transformadores de igual número de vueltas en el primario y el secundario, donde la línea y fase se encuentran aisladas de los equipos que después van a ser alimentados y van a tener una protección de referencia a tierra, y lo ven en la parte inferior, donde la puesta a tierra no va a ser más que ponerse en contacto con el elemento metálico que se defina como la llamada barra de tierra o placa de tierra en la embarcación. Ahora, de igual forma, en la norma se plantea que en general todos los conductores de protección de equipos electrónicos y todas las partes metálicas en los yates deben estar conectadas a los sistemas de puesta a tierra de suministro de energía. Los conductores de unión de protección de cobre que no llevan corrientes de rayos deben tener como mínimo una sección de 6 milímetros cuadrados. Esta temática también la hemos tratado en otros cursos del canal.
Ahora, los conductores pueden dañarse por la corrosión del medio ambiente. Recordemos que es un ambiente totalmente salino y húmedo. Tenemos también un curso de corrosión en el canal donde pueden ver todos esos elementos, ¿no? Y el efecto capilar o de depósito de sales en el conductor es uno de los elementos que más daña al cobre. Por eso las terminales del cable, para eliminar estas problemáticas, se recomienda el uso de conductores flexibles. Debe contar con una funda termocontraíble o termocontráctil. Ahora, los efectos de impactos de rayos en lo que es la protección interna. Pues bien, el impacto de un rayo puede afectar a los equipos electrónicos del buque o yate, ya que son los más vulnerables en estos casos. Esto puede generar el inhabilitar estos equipos. Estos impactos se producen tanto en alta mar como en el puerto. Y en este último caso, además del riesgo del impacto de rayo, existe el riesgo importante de efectos indirectos de impactos de rayos en zonas cercanas al puerto. Y este problema en los barcos, al llegar y conectarse a la alimentación del puerto, puede dañar los equipos interiores. Veamos que un crucero, un yate, es una industria, o una instalación por ejemplo, inmobiliaria flotante. Y usted al llegar, bien, detiene sus generadores y se conecta para, por supuesto, ahorro de combustible y demás, por el servicio a la red eléctrica del puerto. Entonces todo su equipamiento interno está siendo alimentado por una red de energía que, si existe un impacto en el territorio o una elevación de potencial que vengan por las líneas de alimentación, van a dañar a el interior del inmueble, que sería en este caso el crucero o el yate. Entonces, digamos, ¿qué problema? Que usted llegue a puerto, se conecte a la red eléctrica y sus transmisores se dañen. Entonces, por lo tanto, no podrá continuar el viaje. Ahora, para esto es que ponemos esta recomendación de cuáles son los puntos donde se deben proteger. Si se fijan, aquí existe en el yate el generador con inclusive lo que sería la secuencia de alimentación para los elementos fundamentales que conforman la nave. O sea, lo que es motores, ¿no? Y a su vez también la alimentación de las señales de transmisores, etc. Por ejemplo, aquí se habla que un descargador tipo 1+2, o sea, que trabaje con onda de rayo, que es el tipo 1, onda 10350, y tipo 2, onda 820, con el objetivo de que en un mismo punto, como las distancias son cortas, en el caso de un yate, ¿no?, tendríamos la protección integral en la cometida. O sea, a partir de ese elemento del generador o que venga de la red cuando usted se conecte en puerto, tendría un supresor que puede manejar corriente de rayo y un supresor tipo 2 que corte la tensión residual para que aguas abajo los equipos sensibles no sean dañados. Ahora, si un rayo cae sobre el mástil, sobre la punta captadora ubicada en el mástil del yate, una parte de la corriente del rayo se disipa en el agua a través de, como habíamos dicho, la conducción de la corriente de rayo, llegar hasta la placa donde va a drenar
a lo que es el agua, que es el mejor sistema de puesta a tierra que se va a encontrar. Y otra parte induce por el propio cableado. Recuerden que cuando ley de Ampère circula una corriente, crea un campo magnético y va a inducir sobretensiones dentro de todo ese sistema de distribución que hay internamente, independientemente de si el yate está hecho de metal o no. Existe un riesgo de sobretensiones inducidas por rayos que deben ser evaluados en cada caso en específico. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema de la marca DEN donde se está proponiendo el uso de un supresor tipo 1 DEN Ventil, este que está en la parte inferior, que es un supresor de gran capacidad de manejo. Es un supresor el DEN Ventil, es clase 1+2 y tiene la posibilidad de tener buen manejo de energía y tensión residual baja. Posteriormente, en el área, el que está nombrado con 2 es un supresor, un DENGAR, es un supresor tipo 2, que lo que hace es recortar la tensión residual para dañar menos a los equipos sensibles. Ya en la versión 3, ya aquí estamos frente a todos los que están con marcas en amarilla. El 3, el 4 y el 5 son elementos para proteger puertos de comunicación. O sea que no solamente en este yate se está haciendo una propuesta de la protección de la fuente de energía, sino también el puerto de comunicación, que puede ser, por ejemplo, para un panel de distribución, para un radio, un sistema de VHF, y todos estos elementos lo podemos ver con los números de partes que se recomiendan para cada caso. Ahora bien, ampliando esa imagen, fíjense que se está hablando de supresor clase 1+2, que es el DEN Ventil, ¿no? O en su defecto se puede tener un supresor 1 más un 2, uno a continuación del otro. El supresor tipo 2, ¿no? En el caso del elemento que va a estar en el panel de control de la generación y la cometida, en el caso que se conecte a la red, y posteriormente a diferentes señales de comunicación, como puede ser la de radio o la de un sensor. Estos son los modelos que pueden encontrar en los catálogos o consultarnos por las vías que ya conocen. Ahora bien, cuando se hablaba en la primera imagen, que era una foto, se hablaba del mástil y todas las luminarias. Pues bien, eso es algo que quise resaltar ahora, y es que gran parte de todas las luminarias o fuentes de luces que son parte de la comunicación entre cada uno de las naves o como pudiéramos decir, barcos. Por eso la importancia de que vamos a encontrar que por códigos internacionales hay lámparas rojas, verdes, blancas y azul que están dispuestas de forma tal en ese mástil, que son las que van a permitir lo que es la comunicación entre cada uno de los sistemas. Puse la ficha técnica de una de esas lámparas, que es a 24 volts, pero también se la pueden encontrar a 115 y a 230 volts. Por lo tanto, cuando hablamos de protección, hoy la mayoría de todas estas lámparas ya son luminarias a LED. Por lo tanto, es importante conocer la sensibilidad que tienen dichas lámparas a las sobretensiones, y por eso la importancia de protegerlas. Bueno, como conclusiones podemos relacionar como primera parte que la protección en embarcaciones reviste en gran importancia debido a que un fallo repentino o inesperado no permite una programación exhaustiva de mantenimiento, pudiendo estar en alta mar. Esto puede acarrear unas consecuencias económicas importantes en el caso de los cruceros.
De hecho, es una de las demandas más grandes que tienen las agencias de seguros. Ahora, la pérdida de comunicación puede convertirse en la pérdida de vidas humanas, sobre todo en el caso de yates en alta mar. Ahora, daños por impactos en la estructura de la embarcación pueden implicar pérdida parcial o total de la misma. Recordemos que en el caso, por ejemplo, de embarcaciones más pequeñas, la pérdida de la estructura de un mástil puede provocar daños en el casco de la embarcación y por lo tanto la pérdida total de la misma. Otro tema que es importante que si bien no es desde el punto de vista de protección, pero sí a lo cual nosotros rendimos, un punto que es importante tras el impacto de un rayo, hay fallos que se detectan de forma instantánea. Por ejemplo, placas dañadas, cableado quemado, etc. Eso sucede también en la industria. Muchas veces usted ha tenido una industria sin tener protección de supresores, pone los supresores y resulta ser que se dañan equipos y viene el de mantenimiento cuando lo va a justificar al director y el director le dice, pero ¿cómo es posible? Me pusiste un supresor y se dañó el equipo. No es eso. Es que muchas veces estas averías que se producen no son de forma instantánea. O sea, muchas veces las sobretensiones lo que hacen es ir dañando o envejeciendo el build de aislamiento del equipo hasta que llega un día que truena y deja de funcionar. Entonces, es importante que se vea que muchas de estas averías, cuando son producto del impacto y inmediatamente se dañan, sí son cubiertas por el seguro del barco. Pero hay otros tipos de fallos que son los que se producen con el tiempo de haberse impactado, como decía, posterior al impacto de rayo, estos daños derivados que se detectan con el tiempo, y en este caso no se puede demostrar que fueron averías producidas por la descarga, y entonces el que se aplique el seguro en ese caso es muchas veces más complicado. Y entonces, ¿qué es lo que podemos ver como conclusión de esta presentación? Es que el tema de la protección en embarcaciones va directamente dirigida a la protección externa, el tener un elemento de captación, por supuesto en el punto más alto de la embarcación, exista una conductividad. Si ya hay un mástil metálico o si no existe ese elemento, tendrá que utilizarse entonces un conductor de bajada e ir hacia la placa o hacia las paredes del barco que estarán en contacto con el elemento donde va a drenar. Y vimos las soluciones que se hacen para aquellos yates que son de madera o de fibra de vidrio, cómo tiene que tener la inclusión de placas, pero a su vez equipotencialidad entre ellas, o sea que estén interconectadas con el fin de que no se produzcan, debido a diferencias de potencial, chispas que puedan generar explosiones, quemaduras de materiales, etc. Sin más, estos son los elementos básicos que se deben considerar a la hora de la protección en embarcaciones. Esperamos que haya sido de utilidad por lo menos la definición, y cualquier elemento que se requiera de protección, no duden en consultarnos. Tenemos la posibilidad de darle soluciones tanto en la protección externa como en la protección interna. Muchas gracias.